¿Cómo están? ¿Cómo están allá arriba? ¿Sí me ven? Ok, abran sus Biblias, por favor. Marcos capítulo 16. Vayan a Marcos capítulo 16. Vamos a empezar desde el verso 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y bueno, esta es la base de la plática que voy a dar en esta tarde. Y el nombre de esta plática es, si tú no los echas, te echarán. Sí, nosotros sabemos que vivimos en un mundo espiritual y nosotros somos uno de los pocos seres que viven en dos mundos al mismo tiempo, el mundo natural y el mundo espiritual. Cuando nosotros miramos la escritura aquí en Marcos capítulo 16, nos damos cuenta de algo muy importante. Escuchen, Jesucristo, ¿verdad?, vino y estableció algo que en el Antiguo Testamento no se había establecido, y es una nueva era en cuanto a echar fuera demonios. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, lo que Él hizo, en realidad, al morir Él en la cruz, llevó cautiva la cautividad, y a través de su muerte, de su resurrección, venció al enemigo. Como lo dijo allá en el primer libro de Génesis, ¿verdad? Génesis 3:15, no vayan allá. Pero es algo importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. La Biblia dice, en el verso anterior, en el 16, por favor, si lo podemos ver en el... Dice así en el verso 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y bueno, quiero empezar con esta base. Todos tenemos, sin excepción, ¿cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos saben que la Biblia dice, verdad, que estas señales seguirán a los que creen? No dice estas señales seguirán a los pastores, no dice estas señales seguirán, ¿verdad?, a los profetas, no dice estas señales seguirán a los apóstoles. No, dice que estas señales de echar fuera demonios seguirán a todos los creyentes. Pero hay una base bíblica muy importante, y es esta, que nosotros tenemos que ser personas bautizadas. Ahora, todos en alguna manera fuimos bautizados en la iglesia mayoritaria, y el bautismo, ¿verdad?, es una manera en la cual el Espíritu Santo, ¿verdad?, hace el milagro
del nuevo nacimiento. Y es a través del bautismo, ¿verdad?, que eso nos da autoridad espiritual. Por eso es muy importante que si hay algunas personas aquí que aún no se han bautizado, es importante que se bauticen. Déjenme decirles que la Biblia dice que el bautismo es la circuncisión. En otras palabras, en lo natural, la circuncisión lo que hace, ¿verdad?, es cortar el prepucio, es cortar la carne, ¿verdad? Y eso hace, en lo natural, ¿verdad?, que el hombre pueda tener mayor sensibilidad en la relación íntima. Pero aplicándolo al espiritual, porque la Biblia dice que fuimos circuncidados por Él en el bautismo. Y esto me está hablando, ¿verdad?, que nosotros, cuando nos bautizamos, somos restaurados en nuestra sensibilidad a Dios. O sea, en otras palabras, somos más sensibles al Espíritu de Dios. Y es importante, ¿verdad?, porque el bautismo nos da autoridad espiritual. No solamente el creer en el Señor, sino dice, estas señales seguirán a los que creen. Pero como contexto da a entender que aquellos que son bautizados, ¿verdad? Y la Biblia dice el que creyere. ¿Cuántos saben que cuando, ¿verdad?, nos bautizaron, no estábamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo? ¿Sí? ¿Verdad que no? Entonces es importante que aquellos que no se han bautizado se bauticen. ¿Habrá aquí alguna persona que no se ha bautizado? Levánteme su mano, por favor. Gracias, Dios les bendiga. La próxima vez que ustedes oigan en los anuncios que hay bautismos, es importante que ustedes se bauticen, ¿ok? Porque eso va, ¿verdad?, a darles una autoridad. No quiere decir que ahorita no la tengan, pero creo que eso va a afirmar y fortalecer su autoridad espiritual. ¿Sí? Entonces, Jesucristo dijo algo aquí muy importante, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el orden, como está escrito aquí en la Biblia, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Fíjense bien, dice: mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En otras palabras, no puede haber una llenura del Espíritu Santo si no se ha echado primeramente, ¿verdad?, lo que está, ¿verdad?, queriendo operar en nuestras vidas, porque nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y es cuando nosotros hablamos en otras lenguas y luego tomaremos en las manos serpientes. O sea, Dios nos da autoridad en la creación, y si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Y entonces sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Y hoy en día la actividad espiritual del mal se está acrecentando, y nosotros tenemos que estar muy presentes, ¿verdad?, que nosotros hemos recibido una autoridad espiritual. ¿Se imaginen, verdad, que yo llego a un hotel, y cuando llego a un hotel pues me dan la llave, me registro, pongo mi tarjeta de crédito y llego a la habitación donde voy a hospedarme, y de repente encuentro a una persona? ¿Qué es lo que va a suceder? Me voy a sorprender porque, ¿verdad?, esa habitación no está vacía. O sea, hay una persona ahí. No llego y le digo: ah, ¿qué tal? Qué gusto verte aquí. No voy a decir eso, sino que voy a bajar y voy a pedir una habitación vacía. Nosotros tenemos que mantener, escuchen esto, nuestro corazón, que es el contacto que nosotros tenemos con Dios, tenemos que tenerlo limpio, ¿verdad?, de cosas que nos están tratando de oprimir, cosas que nos están tratando de alejar del Señor. ¿Sí me están siguiendo? Ok, ¿qué es un demonio? Miren, un demonio es un ser incorpóreo, pero es una persona. Piensa, pero es una persona. Y Jesucristo, una de las cosas que Él hizo fue echar fuera demonios. Eso fue algo normal en el ministerio de Cristo, y tiene que ser algo que nosotros practicamos en nuestra vida cristiana. Porque si no lo hacemos, mis amados, el enemigo puede tomar terreno en nuestra tierra, en la tierra de tu mente y de tu corazón. Y por eso es que tenemos que tener conscientes, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo está en nosotros, pero también si nosotros damos lugar a ciertas cosas, entonces podemos ser influenciados por estos seres espirituales. Ahora, ahí
en Mateo capítulo 9. Si ustedes me siguen, Mateo capítulo 9. Versículo 32 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. ¿Qué dice? No les oigo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. En otras palabras, la causa de la mudez de esta persona era este demonio. ¿Me están oyendo? O sea, era un espíritu de mudez. En el verso 33 dice: y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Qué pasó? Echado fuera el demonio, ¿qué dice? El mudo habló. O sea, quizás esto te parece muy sencillo, pero vemos aquí muy claramente que nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios, y es algo que nosotros tenemos que practicar. Escuchen esto, en el día a día, en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos está asediando continuamente. Estas fuerzas espirituales invisibles nos están tratando de asediar, están tratando, ¿verdad?, de venir en contra de nosotros, y nosotros tenemos que estar muy alertas, porque muchas veces sabemos estas cosas, pero muchas veces no las practicamos. En otras palabras, sabemos estas cosas, la hemos leído en la Biblia, pero muchas veces no estamos conscientes de la autoridad espiritual y no estamos conscientes, ¿verdad?, de que el enemigo está operando si nosotros no sabemos, ¿verdad?, lo que la Biblia dice acerca de estos seres espirituales. ¿Sí? ¿Están aquí? Ahora, déjenme decirles algo. Una de las cosas que el enemigo quiere es que tú no creas en ellos, en estos seres espirituales. Ahora, hay dos extremos, ¿verdad? Uno es la obsesión y otro es la incredulidad. La obsesión es, ¿verdad?, que volteas y ves a tu vecino y ya estás viendo un demonio en sus pelos, ¿no? Dices: ay, está endemoniado mi vecino. O el otro extremo es: ay, yo no creo en eso, ¿verdad? La mayoría de los judíos no creen que el enemigo existe, que Satanás existe, pero saben que el enemigo sí existe, porque si Jesús lo dijo en la palabra, es que existe. Ahora, escuchen esto que voy a decir, una de las mayores armas de Satanás es que tú no te des cuenta que Él existe. Una de las mayores armas del enemigo es que tú te des cuenta que es Él el que está influyendo en tu vida. Sí, porque siempre que el enemigo habla y está insinuando algo en tu mente, él lo hace en primera persona. Él no viene y dice: soy Satanás, ¿verdad? No, definitivamente que no. Si no fuera engañador, si no fuera mentiroso. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de estas cosas, porque Él está contento de que tú no te des cuenta de que el enemigo puede influir en tu vida. Y por eso es que nosotros tenemos que estar muy alertas y tenemos que usar nuestra autoridad espiritual, porque muchas veces estamos tolerando ciertas cosas en nuestras vidas que en realidad el Señor ya nos ha dado la autoridad y nosotros no la estamos usando. Estamos tolerando, el enemigo está molestando, ¿verdad?, muchas veces en nuestra mente, con cosas, con pensamientos, y nosotros lo estamos tolerando y no estamos tomando la autoridad. Muchas veces, ¿verdad?, a mí me ha pasado de que estoy en una situación y de repente el Señor, ¿verdad?, yo empiezo a clamar a Dios y decirle: Señor, ¿qué está pasando?, ¿verdad? Y el Señor me dice: usa tu autoridad. Por ejemplo, de repente me puedo levantar un día, ¿verdad?, y me siento deprimido, y entonces empiezo yo a declarar: ahí estoy deprimido, estoy triste. Cuando me doy cuenta que eso no es de Dios, entonces digo: no, Satanás, en el nombre de Jesús, aquí no puedes entrar. O sea, yo tengo que tomar la autoridad. Sí, y muchas veces nos quedamos callados, y muchas veces no decimos nada, y dejamos que eso siga. Ahora, hay pensamientos de Dios, hay pensamientos, ¿verdad?, del infierno, y nosotros tenemos que usar nuestra autoridad. Dile a tu vecino: usa la autoridad espiritual que Dios te ha dado. ¿Sí? Tenemos que usar la autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Tenemos que usarla. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En otras palabras, si tú no los echas, ellos te van a echar a ti. O en otras palabras, tú dices: ¿cómo, pastor? ¿Cómo puede ser eso? Es que ellos van
a tratar de tomar el territorio que Jesucristo había tomado en tu corazón, porque nosotros tenemos, acuérdense, el enemigo es un usurpador. El enemigo, aun cuando fue vencido en la cruz del Calvario, él está tratando todavía, ¿verdad?, de tomar terreno y autoridad en nuestras vidas, y nosotros tenemos que tomar la autoridad en nuestras vidas. Y esto no es un juego, esto es una realidad. Ustedes, no sé, de repente han visto el periódico, ¿verdad?, que una persona asesina a un padre, asesina a un hijo asesina a un padre, y tú dices, es imposible, ¿cómo pueden suceder este tipo de cosas? ¿Cuántos de ustedes no se han sorprendido por situaciones así, que de repente vemos esto en las noticias y decimos, esto es irracional, esto no tiene sentido, ¿cómo puede existir tanta maldad? Escúchenme, mis amados, aunque son seres espirituales, influyen en el mundo físico, y nosotros muchas veces vemos las obras de las tinieblas operando, ¿verdad?, en estas manifestaciones que nosotros vemos. Así como si vemos, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu de Dios sanando, liberando, ¿verdad?, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo restauración, pero de la misma manera el enemigo está tratando de operar en nuestra contra, y nosotros tenemos que tener nuestra autoridad firme en el Señor. ¿Están aquí? Sabes, cuando tú viniste a Jesucristo, el Señor te revistió de una autoridad espiritual. ¿Sí? Ese amén estuvo muy efectivo. El Señor te dio una autoridad espiritual. ¿Okay? Y quizás tú no te sientes muy capaz. Yo a veces no siento que tengo la autoridad espiritual, pero no es por lo que siento. A veces se siente muy real lo que siento, pero no quiere decir que lo que siento es totalmente la verdad. Lo vuelvo a repetir, muchas veces no me siento ungido, pero estoy ungido. Muchas veces no me siento salvo, pero soy salvo. Muchas veces no siento que tengo la autoridad espiritual, y se siente tan real eso, pero no quiere decir que es la verdad total. ¿Sí me explico? Si yo estoy revestido, ¿verdad?, de un uniforme de Policía Federal, y me pongo aquí en la autopista México-Querétaro, y de repente veo a un tráiler, ¿verdad?, que está cometiendo una infracción, yo tengo la autoridad de pararlo. Y vamos a imaginar que yo acabo de entrar a la Policía Federal, acabo de tener mi capacitación, y a pesar de que tengo mi uniforme, es la primera vez que voy a empezar a ejercer esa autoridad. No me siento todavía como que capaz, ¿verdad?, pero no es por lo que siento, es por lo que estoy yo revestido en mí. Y tú estás revestido de la autoridad, y aun cuando no sientas que tienes esa autoridad, tú la tienes en el nombre de Jesús, y la tienes que tomar, porque esto el Señor te lo ha dado. Y muchas veces se siente como que no la tienes, pero eso no es la verdad. La verdad es que tú tienes la autoridad. Wow. Y de repente tú te paras en esa autoridad, quizás no sientes que la tienes, pero no es por lo que sientes, es por lo que crees, por lo que la palabra de Dios te ha dicho. ¿Ok? Ahora, piense bien ahí vamos a Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículo 24, dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios. ¿Se dan cuenta que ya vimos tres pasajes? ¿Están aquí? Vimos 3 pasajes ya en donde se echan fuera demonios. ¿Están aquí? Dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. En otras palabras, los religiosos del tiempo de Cristo estaban juzgándolo equivocadamente, porque estaban diciendo que Jesús echaba fuera los demonios por Satanás, por el poder del enemigo, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos, ¿verdad?, en la hechicería, en la brujería, en todas esas cosas de ocultismo, como, ¿verdad?, muchas veces en ese poder
diabólicos, satánicos están ayudando para echar fuera ciertas cosas, pero el punto es que el enemigo siempre va a cobrar eso, porque el enemigo siempre va a cobrar lo que él hace. Y aquí están juzgando a Jesús, diciéndole que él está echando fuera a los demonios por Belzebú. Belzebú quiere decir el señor de las moscas, ¿verdad? Es príncipe de los demonios. Y luego en el verso 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Claro que no, Satanás no va a echar fuera a Satanás. Pero dice verso 27, Jesús dice la fuente por la cual, el poder que él tiene para echar fuera a los demonios. Dice: y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Vamos a leer el verso 28 todos, por favor. 1, 2, 3. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, una de las cosas por las cuales nosotros tenemos para mantener nuestra autoridad espiritual es llenarnos del Espíritu de Dios. En otras palabras, tú tienes que estar lleno del Espíritu de Dios para que todo vacío no sea llenado por el enemigo, sino que todo vacío sea lleno por el Espíritu de Dios, porque es allí donde está nuestra autoridad, es allí donde está nuestra unción. No podemos dejar lugar al enemigo, no podemos dejar un vacío. Estamos aquí porque si nosotros dejamos vacíos, el enemigo los va a llenar con cosas que son de él. Necesitamos llenarnos continuamente del Espíritu Santo. Por eso tenemos la palabra, por eso tenemos la oración, por eso tenemos la alabanza. Es importante, nuestra autoridad tiene que estar siendo fortalecida en el día a día. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual es cada día. ¿Cuántos saben que esta batalla existe y es real? ¿Ok? Ahora, vayan conmigo, por favor, a Efesios, capítulo 4. Dice en el verso 7 y 8, lo voy a leer en una versión que me gustó, es la Biblia del Mensaje, dice de esta manera: pero eso no significa que todos deberían de verse, hablar y actuar de la misma manera. Por la generosidad de Cristo, cada uno de nosotros recibe su propio don. El texto para esto es: subió la alta montaña, capturó al enemigo y se apoderó del botín, lo entregó todo en regalos a la gente. Capturó al enemigo y se apoderó del botín y lo entregó todo en regalos a la gente. En otras palabras, el Señor llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, Él llevó esclavo al esclavizador. En la cruz y por su sangre nosotros fuimos libres de la potestad de las tinieblas. Pero eso es importante, que nosotros mantengamos nuestra llenura en nuestro espíritu del Espíritu Santo para poder vivir continuamente y estando conscientes de la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que estar muy conscientes. La palabra de Dios habla de esto. Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, nosotros lo hacemos, y es algo que tú también debes de hacerlo, porque en los momentos de necesidad, en los momentos en los cuales tú puedes estar solo, tú tienes que ejercer tu autoridad espiritual sobre todo demonio. Estamos aquí. Tú tienes que hacerlo, tú tienes que ejercer esa autoridad. Ahora vamos a Mateo, por favor, otra vez. En el verso 29, Mateo 12, 29, dice:
Ahí estábamos hace un momento. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. Sí, lo vuelvo a repetir. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? En otras palabras, nosotros tenemos que atar al hombre fuerte. Por eso Jesús dijo en Efesios, ¿verdad? Llevando cautiva la cautividad. Nosotros tenemos que atar al hombre fuerte, usar la autoridad. Porque a menos que lo atemos en nuestra vida usando la autoridad, no podemos hacer que el enemigo suelte aquellas cosas que nos ha robado. Puede ser tu salud, puede ser tu gozo, puede ser tus finanzas, puede ser, ¿verdad?, un hijo, puede ser tu esposo, puede ser muchísimas cosas, mis amados. Y muchas veces nosotros podemos, ¿verdad?, pensar que es algo natural, pero también tienes que saber, ¿verdad?, que hay algo espiritual que se está moviendo y que tú tienes que tener discernimiento, porque la Biblia dice que hay un don de discernimiento. Ahora, el don de discernimiento es para saber, escuchen esto, porque tú puedes saber que se está moviendo el espíritu humano, tú puedes saber que se está moviendo el espíritu de Dios, pero otra cosa también es saber que un espíritu que no es de Dios se está moviendo. Por eso es el discernimiento espiritual, ¿sí me están entendiendo? Porque tú tienes que saber qué clase de espíritu se está moviendo. Y si tú no tienes ese don de discernimiento, es importante que tú lo pidas, porque es un don para todos nosotros, es un don para ti y para mí. ¿Cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Wow. Dile a tu vecino, usa la autoridad que Dios te dio. Tenemos que usar la autoridad que Dios nos dio. Repito, Jesucristo llevó al esclavo, ¿verdad?, que siempre trataba y trata de oprimirnos. Él lo llevó, lo cautivó al esclavizador en la cruz, y por su sangre, ¿están aquí? Por su sangre. Ahora, quiero que vayan conmigo, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 10. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo se va a mover en esta mañana, en esta tarde? Wow. Repito, una trampa, ¿verdad? La esencia de una trampa es que nadie se dé cuenta que es una trampa. La esencia de una trampa es que el ratón no sepa que es una trampa. O sea, es un engaño para atraer a ese ratón, ¿verdad?, a la ratonera cuando le ponen el queso, ¿verdad? Y el enemigo es muy astuto, y nosotros tenemos que estar muy alertas en estos tiempos, mis amados. Por eso yo les decía que hay cosas, ¿verdad?, que estamos lidiando y de repente pensamos que es algo natural. Pensamos que simplemente me siento así porque pues hoy está nublado, ¿verdad? O de repente, ¿verdad?, empiezas a sentir un dolor y empiezas a declarar con tu boca, ay, me voy a enfermar, o me voy a enfermar como mi abuelito se enfermó, como mi mamá se enfermó. Y por eso es que tenemos que estar muy alertas. O sea, tenemos que usar la autoridad. Imagínense, si Jesús en conversaciones con sus discípulos, en algún momento, ustedes pueden imaginarse que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Lo bueno es que Pedro no se ofendió. Lo bueno es que Pedro no se fue de la congregación. Sí. Pero es interesante ver ese pasaje, porque primero Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, porque el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Jesucristo era el Mesías, era el ungido, era Yeshua, su nombre en hebreo. Pero después, más adelante, le dice, escuchen esto, le dice a Pedro, ¿verdad?, cuando Jesús está diciéndole a sus discípulos que Él tiene que ir a morir, a dar su vida en la cruz, Él tiene que derramar su sangre, Él tiene que sufrir la crucifixión, el rechazo, ¿verdad?, de todo lo que es el martirio que Él pasó en la cruz. Y Pedro le dice en un momento a Jesús, como teniendo con
conmiseración de él y le dice, no, Señor, que esto no te suceda. En otras palabras, no vayas allá, no hagas la voluntad de Dios. En una manera muy sutil, Satanás estaba tratando de desviar, ¿verdad?, a través de Pedro a Jesús de la perfecta voluntad de Dios. A mí me acuerdo un amigo mío, no sé qué le dije, ¿verdad? Era muy sutil. Yo no estaba consciente de lo que le estaba diciendo, pero seguramente era algo que lo estaba llevando en contra de la voluntad de Dios. Y me dijo, apártate de mí, Satanás. Y yo dije, órale. Pero escuchen, Pedro en ese momento no se dio cuenta. Por eso es que tenemos que estar bien alertas. ¿Saben qué? Bien alertas. ¿Cuántos saben, verdad, que el Señor va a traer un avivamiento, el Señor va a traer un despertar? Pero nosotros tenemos que estar más alerta hoy más que nunca que antes. Que la actividad espiritual del mal también está, ¿verdad?, acelerada. ¿Cuántos saben eso? Entonces, tenemos que estar muy alertas en todas estas cosas, mis amados. ¿Sí? Ahí en el capítulo 10 de Corintios hay un pasaje Bueno, el capítulo 10 nos habla de los 5 pecados que el pueblo de Israel cometió y por el cual quedaron postrados o eliminados, según Pablo en el 9:27, por causa de 5 pecados, ¿verdad?, que fueron la codicia, la idolatría, el pecado sexual y tentar al Señor y la murmuración. Y está hablando de estos 5 pecados que fueron los pecados que les impidieron llegar a los judíos a la tierra prometida. Ahora, en todas estas cosas el enemigo siempre se está tratando de meter. Nosotros no debemos de darle lugar al enemigo. Tenemos que cuidarnos en el día a día, de mantener nuestra llenura del Espíritu, de mantener nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Ahora, en el verso, fíjense bien, en el verso 16, si están ahí viendo sus Biblias o acá en las pantallas, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cuántos han sido bendecidos a tomar la cena del Señor? Oh, yo he sido muy bendecido porque cuando tomo la copa de bendición, si es copa de bendición, entonces bebo bendición, recibo bendición, ¿verdad? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, que todas las bendiciones y beneficios del cuerpo de Cristo, que lo que Él hizo en la cruz, son impartidas a través de la comunión. Y si sabemos que por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos curados, mientras tomamos el pan, nosotros recibimos sanidad. Está ocurriendo sanidad de nuestro cuerpo físico. Gloria a Dios. Ahora, está hablando de esto y luego en el siguiente versículo está diciéndonos, miren a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo, lo que sea, lo que se sacrifica a los ídolos? Está preguntando. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En otras palabras, no podemos participar de los dos lados al mismo tiempo. Ahora, Pablo nos está diciendo que no era posible, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos participar con los demonios, ¿verdad? Él dijo que no es correcto hacer esto del altar, de mirar, de verdad, de comer de los sacrificios, que no seamos nosotros partícipes del altar, porque ese altar ha sido ofrecido, ¿verdad?, a los demonios, a un ídolo. Ahora, cuando yo veo este pasaje me doy cuenta, ¿verdad?,
pues ya nosotros no tenemos un altar donde le estamos sacrificando, ¿verdad?, a un ídolo, etcétera. Pero entonces el Espíritu Santo me abre el entendimiento y me lo hace ver y actualizarlo para el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Cuando nosotros, en vez de estar en la mesa del Señor, tomar la copa de bendición del Señor, empezamos en la mesa del enemigo a participar de las cosas que no son correctas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas cuando nosotros estamos participando de un altar que no es el de Dios? El altar de Dios es cuando tenemos nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Pero el altar del enemigo es cuando nosotros empezamos a participar de cosas en donde los demonios pueden estar influyendo o pueden estar operando. Ahora, ¿en dónde? ¿Cómo puede ser esto, pastor? Déjenme explicarles ahí en Gálatas, si me están siguiendo, por favor, pon mucha atención. Pero ya en Gálatas capítulo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, la carne, ¿verdad?, y el espíritu son contrarios, ¿verdad? Tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne. Pero la carne es prima hermana de Satanás. ¿Sí? Y dice aquí: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. En otras palabras, estas son las cosas de las cuales el Señor nos está hablando, que ese altar, ¿verdad?, que ya no es un ídolo, pero en nuestros días lo que se está haciendo es, cuando nosotros participamos de estas obras de la carne, estamos en alguna manera, ¿verdad?, dando lugar al enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que usar la autoridad espiritual, porque Cristo nos ha hecho libres del pecado. O sea, Pablo está diciendo: no pueden estar participando en esta mesa y estar participando en la mesa de los demonios. No pueden estar tomando de la copa de bendición y de la copa de los demonios. ¿Sí? Ahí en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 21, dice: antes digo que los gentiles sacrifiquen, no podéis beber la copa del Señor, ¿están aquí?, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Imagínense, ¿cómo podría yo aplicar esto? Bueno, pues me pongo en la mesa de los demonios y de repente me pongo a ver una película de terror a las 12 de la noche, ¿verdad? Y se siente la unción del Espíritu Santo y los ángeles que están ahí a tu lado, ¿verdad? O sea, yo no puedo participar de esa mesa. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, mis amados. ¿Sí? ¿Están aquí? Yo me ha tocado, de veras, muchas veces personas o aún jóvenes, niños, que han visto un programa, un programa en televisión, una película de terror, y a partir de ese momento ellos empiezan a tener opresiones en su vida. ¿Por qué? Porque no se cuidaron, porque no podemos participar de esa mesa. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero tú dices: no, pastor, yo soy muy espiritual y yo no tengo problema, a mí eso no me afecta. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás haciendo más grandes los límites. Si tú no te pones límites, entonces el enemigo te va a engañar. No, yo puedo ver una película pornográfica y no tengo problema. Aguas, porque ahí puede entrar el espíritu de lujuria. No, pastor, no diga eso. Simplemente estoy viendo algo que es natural. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque esto es algo espiritual y tú tienes una autoridad espiritual y tienes que ejercerla y tienes que tener un discernimiento espiritual. Acuérdense, siempre se van a mover tres espíritus, siempre: el espíritu humano, el espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. Y tú tienes que saber qué espíritu se está moviendo.
ejemplo, dice obras de la carne, enemistades, cuando tú no perdonas, cuando tú retienes la ofensa, ¿sí? Déjala ir. La amargura, déjala ir. El enojo, déjalo ir, ¿sí? ¿Cuántos se han enojado alguna vez aquí? Yo soy el único. Pero escuchen, son cosas que nosotros podemos darle lugar al enemigo. Y la ofensa es una manera en donde la influencia de un espíritu que no es de Dios puede influir en tu vida. Y se hace, ¿verdad?, un resentimiento, una amargura, y luego se convierte en un odio. Sí, entonces estás siendo partícipe. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es desde un principio lidiar con eso, tomar la autoridad espiritual, cerrarle todo derecho legal al enemigo, pedirle perdón al Señor y entonces echar fuera esa influencia. Y tú te vas a sentir ligero, tú te vas a sentir libre. Gloria a Dios. ¿Estás aquí? Estamos aquí. De repente te sientes con insomnio, de repente te sientes cansado, de repente te sientes que te está viniendo un dolor, etc. Tú tienes que tener la autoridad. No tienes que correr al doctor. Tú tienes que tomar primeramente la autoridad. No permitas que el enemigo venga. O sea, Dios, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Cuando estaban los egipcios detrás de ellos, tenían el mar aquí, y Dios le dice: usa tu vara. O sea, en otras palabras, divide el mar, yo te di la autoridad. Dios te dio a ti la autoridad. Úsala, úsala. Si hay algo que no es de Dios, ay, diablito, ¿te puedes ir? No, en el nombre de Jesús yo echo fuera esto. En el nombre de Jesús. Viene un pensamiento de suicidio, en el nombre de Jesús. Viene algo que no es de Dios, en el nombre de Jesús. No le hagas caso, llévalo cautivo, toma la autoridad. Jesús lo dijo: si tú no los echas fuera, ellos te van a echar fuera. ¿Están aquí? Wow. Amén. Entonces, fíjense bien en el verso 21. Quiero que todos lo lean, por favor, el 10-21, para que... Ay, está en la Biblia, pastor. Sí, está en la Biblia. Lean. ¿Qué dice? Amén. En otras palabras, Jesucristo inició una nueva era cuando Él vino. ¿Saben que en el Antiguo Testamento no se ven en ningún pasaje? Hubo situaciones, por supuesto, como el caso, ¿verdad?, de Saúl. Dice que un espíritu malo lo atormentaba, y cuando David, gloria a Dios, empezaba a alabar al Señor, aleluya, ese espíritu inmundo, ¿verdad?, se iba. Por eso es gloria a Dios cuando está aquí la alabanza y tú vienes medio, gloria a Dios, que el Señor empieza a sacar fuera los demonios. Gloria a Dios, aleluya. Estás aquí. Por eso es importante que estemos adorando, que estemos orando, que tengamos comunión con la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces Dios te ha dado autoridad, y quiero que en esta semana la uses. Quiero que en esta semana cualquier cosa que no sea de Dios, tú uses la autoridad y te pares enfrente de aquello que no es de Dios y lo eches fuera. Sí, que tú empieces, ¿verdad?, empiezas a pensar: no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer el otro, o me voy a enfermar, me va a pasar un accidente. Empiezas a pensar cosas que no son de Dios, cosas que Dios no piensa de ti, cosas que Dios no ha dicho de ti, y tú sí las estás pensando, pero tú estás pensando que son pensamientos propios, que son tuyos, pero en realidad hay una influencia de un ser espiritual que no tiene cuerpo, pero que está influyendo en tu mente, porque la batalla espiritual está en nuestra mente. Están aquí, empiezas a tener miedo, empiezas a tener temor, te da miedo. Es que me va a pasar esto, me va a pasar el otro. O sea, el temor es una fe en negativo. La fe es algo bueno que me va a suceder, el temor es algo malo que
me va a suceder, pero yo tengo que tomar la autoridad. Tengo que tomar la autoridad. Dile a tu vecino: yo voy a tomar la autoridad. Yo voy a tomar la autoridad. O sea, no podemos, ¿verdad?, tolerar estas cosas. Tenemos que usarlas. Y a veces lo toleramos, lo permitimos, dejamos que esas cosas estén ahí en nuestra mente. Dile: fuera en el nombre de Jesús. Con más ganas. Dios te dio el nombre, y el nombre representa dos cosas: la personalidad de esa persona y su capacidad. Él nos dio su nombre. O sea, Jesús dijo: echarán fuera demonios. Y luego la siguiente señal: hablarán nuevas lenguas. No puedes hablar en nuevas lenguas si no echas primero a los demonios. O sea, tienes que llenarte del Espíritu. Sí. Vayan ahí a Colosenses, capítulo 2. Ahora, hay muchas cosas que se están moviendo en este momento de nuestra vida. ¿Están? Y nosotros tenemos que estar conscientes de algo. O sea, si tú toleras una enemistad, si tú toleras orgullo, si tú toleras la mentira, si tú toleras resentimiento, estás participando de la mesa de los demonios. Ay, no me diga eso, pastor. Si tú estás amando, si tú estás perdonando, si tú estás dando, si tú estás orando por enfermos, tú estás tomando de la copa y de la mesa del Señor. No participemos de la mesa de los demonios. Te estás echando unos taquitos de jefe del trabajo, tacos de prójimo que son tan ricos. O sea, tenemos que cuidarnos. ¿Saben que un demonio puede manifestarse o influir en tu vida a través de un decreto de tu boca? ¿Estás aquí? Ahora dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Wow, eso es maravilloso. Perdonándoos todos los pecados. Por ejemplo, el enemigo usa esto muchas veces, trae condenación. A través del verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. En otras palabras, nosotros tenemos que tomar, ¿verdad?, la armadura de Dios, la coraza de justicia, declarar que la justicia de Dios ha sido impartida en nosotros, tomar la espada de ese Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Estamos aquí, el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos del maligno. Dice que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿verdad? ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque el enemigo continuamente está tratando de condenarnos, está tratando, ¿verdad?, de que menguemos en nuestro ánimo, nuestra fe, etc. Y nosotros tenemos que tomar la autoridad. Sí, tenemos que tomar la autoridad. Ahora, sí, creo, ¿verdad?, que hay momentos donde yo no reprendo, estoy en la presencia de Dios, no hay ningún problema. Pero hay momentos donde siento que la atmósfera no es la correcta y entonces uso mi autoridad. A veces no, estoy en la presencia de Dios, sumergiéndome en su presencia, me paso adorando el tiempo, me paso declarando la palabra y no hay ningún problema. Pero hay momentos donde yo percibo y siento que tengo que tomar esa autoridad espiritual. Y cuando se limpia el ambiente, ¿verdad?, entonces la presencia de Dios desciende, porque yo tengo que tomar esa autoridad. Tú tienes que salir de este lugar tomando la autoridad. Tú tienes que saber que tú tienes una autoridad como creyente. Tú tienes que ver cómo Jesús lo hacía.
En el verso 15 dice, y despojando, ¿qué dice? Lean ese versículo 15 todos, por favor. Wow. Entonces, no participes de la mesa de los demonios. Aquí, esta palabra despojando quiere decir desarmando. Ahora, quiero que vayan a Efesios 4, que es otra manera, otra escritura donde nos enseña cómo podemos nosotros participar de la influencia de estos seres incorpóreos espirituales, y nosotros tenemos que cuidarnos de esto. En Efesios capítulo 4, están aquí. Fíjense en el verso 27 lo que nos dice. Ni deis lugar a quién. ¿A quién? ¿A quién les está hablando? A cristianos. En otras palabras, existe la posibilidad, aun cuando yo sea cristiano, eso es lo que me está diciendo este versículo, existe la posibilidad, aun cuando yo sea cristiano, de yo darle un lugar al enemigo. Yo no tengo que darle lugar al enemigo. Y luego nos dice, ¿verdad?, algunas cosas de cómo muchas veces le damos lugar al enemigo. Verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y luego fíjense, no den lugar al diablo. Y luego verso 29 les estaba diciendo que a través de una palabra puede pasar esto. Ninguna palabra corrompida, en otras palabras, echada a perder, que trae maldición. ¿Cuántos saben que los conjuros y la hechicería y la brujería son conjuros de maldiciones sobre una persona? Entonces nosotros tenemos que bendecirnos, tenemos que bendecir a nuestros hijos. Ya, señora, no maldigas, no hables mal del trabajo de tu esposo. Bendice el trabajo de tu esposo, bendice su negocio, bendíganse el uno al otro, declárense la palabra. Wow, eso está poderoso. ¿Estás aquí? Y luego dice que si nosotros hacemos estas cosas, ¿verdad? ¿Qué dice en el verso 30? Cuando hacemos estas cosas negativas y no, ¿qué dice? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y vuelve a darnos más, ¿verdad?, claves de cómo nosotros podemos dejar que los demonios influyan en nuestras vidas. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, ¿sí?, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Wow, en otras palabras, en nuestra relación conyugal tenemos que quitar esto. Antes de darle lugar a estas cosas del verso 31, antes de darle lugar al enojo, dice la clave en el verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Wow. ¿Están aquí? Entonces, la pregunta sería, ¿qué cosas has estado pensando últimamente que no son del Espíritu de Dios? ¿Qué cosas has estado acariciando, tolerando, que no son del Espíritu de Dios? Ahora, los cristianos no somos exentos de la influencia de estos seres incorpóreos, mis amados, porque todos estamos luchando, estamos aquí, todos estamos luchando, porque es una batalla espiritual. Pero sí es importante que cada uno de nosotros estemos conscientes de usar esta autoridad todo el tiempo. Pero ¿qué cosas has estado pensando? Quizás has estado triste, quizás has estado deprimido, quizás has estado cansado, quizás has tenido insomnio, quizás ha habido un dolor que no tenías la semana pasada. Yo no lo sé,
pero yo sé que el Espíritu Santo quiere traer liberación a tu vida, y cuando estamos juntos hay mayor autoridad de cuando estamos solos. Y en esta hora vamos a orar y vamos a ministrar. Wow, y gloria a Dios por lo que en esta tarde. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Porque la Biblia dice en Marcos capítulo 16: en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, ¿cuántos van a usar su autoridad espiritual? ¿Cuántos van a usar? No te dé pena usar esta autoridad espiritual. La Biblia dice, si no me equivoco, Santiago 4:4 dice: someteos a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo. Perdón, gracias Ali. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Y a veces no le resistimos porque le resistimos en nuestras propias fuerzas, no en el poder del Espíritu, no en el nombre de Jesús, no con la palabra, sino lo hacemos de una manera de simplemente que nos esté hablando, que esté trayendo cosas que no son de Dios. ¿Estamos aquí? Wow. Entonces, vamos a ponernos en pie. Wow. Si tú sientes que hay algo espiritual que no es de Dios, llámese como se llame, algo que te ha estado molestando, enfermedad, tristeza, llámese como se llame. Yo quiero que oremos juntos todos. Lo hicimos en la mañana y quiero que pasen aquí al frente. Vamos a orar. Si tú sabes, ¿verdad?, que hay algo ahí que te ha estado molestando. Antes, ¿verdad?, quizás estabas molesto, pero ahora ya se volvió esa molestia en un odio. Has estado pasando insomnio, has estado teniendo sueños que no son correctos. Quiero que pasemos, por favor. Vamos a orar como iglesia. Pásenle todos, por favor. Pásenle todos los que puedan. Wow, 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 wow. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Y tú vas a usar tu autoridad en este día. Y tú vas a usar tu autoridad en el nombre de Jesús. Tú vas a usar tu autoridad. Pásenle, pásenle, aunque nos apretemos, mis amados. Pásenle, 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 pásenle. Ahora yo quiero que ahí donde estás, abras tu corazón al Señor y que seas vulnerable. Si hay algo que tú sabes que no es correcto, de lo cual has participado, lo has tolerado, te has puesto de acuerdo con algo que no es de Dios y no es del enemigo. Una de las cosas que le damos al enemigo poder es el creer todas las mentiras que él dice de nosotros. Ese es el mayor poder que le damos al enemigo, creerle sus mentiras. Si tú has perdido la esperanza, tú has creído una mentira. Si tú has perdido tu fe, has creído una mentira. Si tú has creído que tu situación no va a cambiar, has creído una mentira. ¿Por qué? Porque el enemigo es mentiroso y padre de mentira. Pero si tú tienes al Espíritu de Dios, tu situación, por muy adversa que se vea, tú sabes que Dios va a traer liberación y favor y va a traer la victoria a tu vida. Eso es el Espíritu de Dios. Pero si es el Espíritu que no es de Dios, has perdido esperanza, has perdido el ánimo. Entonces es importante simplemente levantarte, tomar la autoridad espiritual y echar fuera eso de tu vida y empezarte a llenar del Espíritu Santo.
también, por favor. No se distraigan. Esto es algo importante, es algo serio, mis amados. Porque van a salir demonios. Porque aquí está el Espíritu de Dios y la unción del Espíritu ya está bajando. La unción del Espíritu ya está bajando. La unción del Espíritu ya está aquí. Ahora quiero que hagas algo, cualquier cosa que tú sabes. No quiero que hagas una introspección profunda, no. De algo que tú sabes, que te salta a la mente, que sabes que eso no es de Dios, que lo has tolerado. Que quizás ahorita te estás dando cuenta que era algo que no era de Dios, que era algo que era del enemigo. En el nombre de Jesús, quiero que tú te pongas a cuentas con Dios. Si hay algo que no estuvo bien delante del Señor, simplemente quiero que le pidas perdón, que renuncies a eso en el nombre de Jesús. Llámese como se llame, renuncia a eso, porque Jesús es bueno. Jesús nos da de su misericordia y de su gracia. Yo quiero que por un momento, allá arriba, aquí abajo, en todo este lugar, estemos todos conectados con el Espíritu Santo, con Dios. El único contacto que Dios tiene con nosotros es con nuestro corazón, mis amados. Ahora, no ignores tu conciencia. Tu conciencia es el instrumento que Dios usa, o el Espíritu Santo es el instrumento que Dios usa para guiarte y para hablarte. No ignores tu conciencia. Si tu conciencia te está reprendiendo, tú en el nombre de Jesús simplemente ponte en una posición en donde tú puedas hablar con Dios y decirle: Señor, te pido perdón, te pido misericordia. Vamos, yo quiero que lo hagas. Voy a esperar un momento más. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Ahora extiende tus manos, extiende tus manos. Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, aquello que tú crees que ha estado fluyendo en tu vida, que no es de Dios, lo vas a echar tú con la autoridad que Dios te ha dado, en el nombre de Jesús. Vas a repetir conmigo esta oración. Gracias, Señor, por tu presencia. Padre, dígalo fuerte. En el nombre de Jesús, yo tomo la autoridad que tú me has dado. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, Señor, gracias que tú has perdonado mis pecados y que todo derecho ha sido cancelado y ha sido roto. Y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo echo fuera, yo echo fuera. Y empieza a decir esas cosas que echas fuera. Empieza a decir, si es incredulidad, si es desánimo, si es depresión, empieza a decirlo, pero tú hazlo con autoridad, tú hazlo en voz alta. Dios no se pone nervioso. Jesús le hablaba a los demonios fuerte, firme. Tú habla aquello que tú sabes que tiene que salir de ti en el nombre de Jesús. Vamos, hágalo, porque lo vas a hacer cuando estás sola, cuando estés solo. Tú lo vas a tener que hacer en ocasiones, en el nombre de Jesús. Tú vas a tener que usar esta autoridad. Padre, en el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre del Cordero. Padre, yo declaro tu presencia sobre este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre toda obra de tinieblas. Señor, en el nombre de Jesús,
Santo está sobre ti. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Dice la Biblia, más si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Oh, gracias, Señor. Cierto, aleluya, mi dedo, aleluya, lleno del poder de Dios. Como diciéndome el Espíritu Santo, aquí está el dedo del Señor, aquí está el dedo del Señor, en el nombre de Jesús. Fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Todo espíritu asmático, todo espíritu de ahogo, todo espíritu de ceguera, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús. Vamos, tú, quiero que tú te oigas usando tu autoridad. Quiero oírte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, toda pobreza, todo robo, Señor, Padre, tu palabra dice que si nosotros atamos al hombre fuerte, entonces podremos saquear su casa, Señor, de todo aquello que el enemigo nos ha quitado, nos ha robado. En el nombre de Jesús lo saqueamos, atando al hombre fuerte, atamos al hombre fuerte que se quiera levantar contra cada familia, contra esta congregación. Atamos al hombre fuerte, vamos, atamos al hombre fuerte y desatamos, Señor, todos los bienes que son nuestros, que nos fueron robados, todas las bendiciones, la salud, la paz, Señor, la armonía, la misericordia, el amor, Señor, en el nombre de Jesús, tus bendiciones, tu presencia. El Espíritu Santo está sobre ti, 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 el Espíritu Santo está sobre ti. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Has estado, ¿verdad?, lidiando con pensamientos de suicidio en tu vida. Levanta tu mano, queremos orar en el nombre de Jesús. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Todo espíritu de suicidio, en el nombre de Jesús. Te has dicho, estoy cansado de vivir, ya no quiero enfrentar los problemas que estoy enfrentando. Yo quiero decirte que hay esperanza para ti, que Dios no te va a dejar. Oh, el enemigo quiere que tú acabes con tu vida, pero Dios tiene un plan más maravilloso. Dios tiene cosas todavía maravillosas. Él no ha acabado contigo. El Espíritu de Dios está aquí. Su presencia sea soltada en este lugar, arriba y abajo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Siento en mi espíritu, hay varias personas que han estado lidiando con el miedo y el temor. Les da miedo salir a la calle. ¿Quiénes son? Levántame su mano, por favor. Gracias. Padre, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, a todo espíritu de miedo, de temor, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera. Fuera, sal de aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Ahora quiero que sigas tú tomando la autoridad de tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero orar en contra, siento en mi espíritu también, espíritu de odio, de muerte. En el nombre de Jesús, Padre, tomo la autoridad sobre todo espíritu de odio. Lo echo fuera, fuera.
respires profundamente, inhala y exhala. Soy libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tú has estado triste, deprimido, deprimida. Quiero decirte que no vas a salir igual como llegaste. Oh, Espíritu Santo, gracias Cristo. Gracias Cristo. Ahora extiende tus manos. Extiende tus manos como recibiendo. Fuera en el nombre de Jesús. Algunos están siendo liberados. El Espíritu de Dios está sobre ti ahora. El Espíritu Santo está haciéndote libre ahora. En el nombre de Jesús, allá arriba, el Espíritu de Dios te toque ahí donde estás. Oh, a causa de la unción el yugo se pudrirá. Voy a esperar un momento más. Dios está orando, Dios está moviendo. No tengo prisa, no tengo prisa. No quiero detener lo que Dios está haciendo allá arriba. No quiero detener lo que el Espíritu Santo está haciendo. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe gozo ahora. Recibe paz. Recibe sanidad. Oh, recibe ligereza. Y que ahora puedas ver a esa persona de otra manera, que puedas verla con ojos de amor, no con ojos de envidia, no con ojos de celos, que puedas ver que ese demonio salió en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Dios te está liberando. Dios te está liberando. Dios te está liberando. Dios te está liberando. Padre, yo clamo la sangre de Yeshua sobre este lugar. La sangre de Yeshua. Ahora extiende tus manos. Y voy a pedir que el Espíritu Santo venga y te llene. Venga y te llene. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven y llénanos aquí ahora. Tú eres papá Dios. Allá arriba, Señor, llena ahora a tus hijos de tu presencia. Que venga la unción. Tu Espíritu Santo nos llene todo vacío, que no haya lugar para otra cosa sino solamente para tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llena, Señor, llena, llena, llenas. Oh, tú puedes sentir el poder de Dios sobre tus manos, sobre tus hombros. El Espíritu Santo te está tocando. El Espíritu Santo te está liberando. El Espíritu Santo te está refrescando. En el nombre de Jesús, toda carga pesada, toda carga que no era tu carga. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Señor, trae refrigerio y descanso a tus hijos y a tus hijas, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ahora dale gracias, dale gloria, dale alabanza. Oh,
Gracias. Gracias. Yo declaro que verás de una manera diferente. Yo declaro que te sentirás de una manera diferente. Yo declaro que te sentirás ligero, ligera. Yo declaro que esa opresión, que esa pesadez, que esa tristeza ya no está. En el nombre de Jesús, Espíritu del Dios viviente. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. 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 Amén. Ahora abraza a alguien y dile: descansa en el Señor. Usa tu autoridad y le descansa en el Señor. Tú tienes autoridad. Recuerda, dile, recuerda. Usa tu autoridad. No esperes que otro la use por ti. Tú tienes ya la autoridad. Usa la autoridad en esta semana. Usa la autoridad en el nombre